Hola a todos, mi nombre es Felipe Miranda, yo soy parte del grupo de Angelo 14. Nuestro equipo está compuesto por Pablo Petrovich y José Miguel González. Y nosotros estamos trabajando actualmente en un modelo predictivo por la estimación del salmón atlántico y principalmente la etapa de engorda. Y en este primer video queremos compartir el proceso que hemos seguido para la recolección y análisis exploratorio de los datos productivos. Esta etapa es fundamental para entender la calidad, la estructura y los patrones iniciales de los datos con los que vamos a trabajar a lo largo de nuestro proyecto. Entonces, para ordenar un poco cómo vamos a presentar esta primera presentación, voy a hablar en cuanto a la introducción, el origen y la estructura, el procesamiento inicial y el análisis exploratorio y los principales insights que encontramos dentro de este primer análisis. Entonces, en cuanto a la introducción y como origen y estructura, estamos utilizando como fuente principal de datos provenientes de la data productiva diaria de los centros de cultivo de salmón que proviene de ambas regiones. Esta tiene una estructura tabular con columnas numéricas, fechas, variables productivas, ambientales y otras variables únicas del dataset. En total se están utilizando más de 20 variables numéricas junto a variables categóricas para identificar centros, jaulas y proyectos. Un proyecto está definido como un ciclo particular de un tiempo particular en que el centro ingresa, se siembra y comienza su periodo de engorda. El volumen de datos es bastante considerable, son miles de registros que cubren años de producción desde el 2018 hasta el 2023. Esto nos permite determinar y observar patrones temporales, espaciales y por generación. En cuanto al procesamiento inicial, dado que los datos provienen de un sistema que utiliza como separador decimal, lo primero fue reemplazar este valor por comas, puntos y convertir los valores numéricos al tipo float. También realizamos diversas conversiones de fechas al tipo datetime, permitiendo lugar a hacer análisis para hacer análisis temporales y mucho más detallados. Y como mencioné anteriormente, esta etapa inicial o esta limpieza inicial es esencial para asegurar que los datos estén en el formato adecuado. Aquí incluí parte de nuestras imágenes o nuestro diccionario de variables, donde menciono algunas variables que nosotros estamos eh, revisando. Esto es parte del dataset completo, pero nosotros vamos a ir eventualmente quitando o ingresando. En el fondo vamos a ir ponderando cómo estas variables se van comportando y cómo nosotros para nuestra variable de salida podemos elegir la mejor combinación para un mayor desempeño de nuestro centro. Ahora voy a comenzar más o menos a hablar del análisis exploratorio. Lo que podemos ver acá es finalmente no es finalmente, pero es inicialmente la evolución de ciertas variables como la tasa de crecimiento y la evolución de la tasa de alimentación. Estos valores, como se pueden ver ahí, hay algunos años en particular en que hay valores que están muy por encima de la media o incluso por debajo en ambos casos. Para esta limpieza, nosotros lo que realizamos acá fue la utilización del método Z-Score o también de los rangos IQR a través de la aplicación de un factor en puntual, que en este caso fue 1.5, aunque si bien es un factor bastante estricto, ahí podemos irlo manejando para ir viendo cómo se comportan los datos. ¿Qué les puedo contar en cuanto al análisis exploratorio? Bueno, hay temperaturas eh, en cuanto a que se ven fluctúan entre los 6, perdón, y los 18 grados. Los promedios están en torno a los 11, 12 grados, lo que es un promedio esperable dentro de la región. Hay algunos outliers que es posible que sea necesario revisar. Hay ciertas condiciones y condicionantes ambientales que son propias también de la geografía de ciertas áreas en las que se encuentran ciertos centros. Las concentraciones de oxígeno están entre los 6 y los 12 miligramos por litro. Las densidades están con una media bastante razonable. Hay algunos valores extremos que va a ser necesario investigar.
Y aquí quise mostrar en el fondo que en particular la distribución de SGR, no hay, aquí los datos están tratados antes de ser limpiados y quitados outlier. Es muy extraño que hayan valores por encima de 3 4 y valores negativos. Las tasas iniciales del salmón atlántico, generalmente cuando están en periodos de siembra, puede llegar a los 3, en casos extraños 4, pero esta distribución que muestra que nuestros centros que ya están anonimizados por sobre 10, 20 o 30 son valores muy extraños. Y encima, o sea, por encima podemos ver la evolución del factor de conversión biológico, podemos ver que está ya limpiada está con los métodos antes mencionados. Y claro, o sea, valores por encima de 1, incluso llegando a 1,17, 1,20, 1,25, son valores totalmente esperables. Y finalmente, para hablar un poco también y pasando a las conclusiones de lo que hemos visto, el proceso de recolección nos permite entender las fortalezas y las limitaciones del dataset. Eh, Se puede identificar que hay valores extremos, como mencioné anteriormente, muy extremos, los rangos esperados que nosotros más o menos conocemos en cuanto a lo que hay en la bibliografía y en la experiencia empírica en cada centro y en eh, y en el conocimiento de las regiones en las cuales están ubicados los centros. Entonces, es necesario con este análisis determinar dónde están las debilidades para construir nuestro modelo y para análisis mucho más avanzados. Entonces, este es un primer apronte al dataset, a conocer dónde se encuentran estas variables, cómo se encuentran, cómo se mueven, y para ver si finalmente vamos a tomar unos valores representativos de diversos comportamientos que se ven en las dos regiones en las que actualmente esta compañía se desempeña. Pero no es, no es, no es definitivo el trabajo que nosotros estamos realizando. Como mencioné al inicio, nosotros vamos a seguir incluyendo variables y vamos a seguir revisando cómo estas fluctúan y cómo mueven finalmente, o si mueven o no mueven la aguja, para ir determinando cuán valiosas son y cuánto pesan, cuánto ponderan para nuestra variable de salida. Y eso sería todo en cuanto a esta primera bronte. Vamos a ir mencionando en nuestras futuras presentaciones el detalle mucho más acotado y más fino de nuestras variables y cómo se van moviendo. Este es sencillamente un primer apronte, y es en términos macros y mucho más generales nuestra, nuestro, nuestra presentación de nuestro modelo. Muchas gracias.